Bueno, estamos en la parte 3 de esta serie de videos donde hablamos de las 5 cirugías más frecuentes realizadas a nivel mundial y en Argentina. En la parte número 1 del video hablamos de liposucción y abdominoplastía. En la parte número 2 hablamos de aumento mamario. Y en esta parte, que es la número 3, vamos a hablar del rejuvenecimiento quirúrgico de la mirada, es decir, la cirugía de párpados superiores, inferiores y también la cirugía de cejas que acompaña muchas veces al rejuvenecimiento integral de la mirada. Y también vamos a estar tocando una de las cirugías más controvertidas, más polémicas y más solicitadas, que es la cirugía de nariz. En este caso en particular, la rinoplastía ultrasónica. Yo soy el doctor Fernando Velaria, cirujano plástico de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en cirugía estética mamaria y de contorno corporal, y estoy junto a... ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Franco Moreschi, soy cirujano plástico y soy especialista en rinoplastía ultrasónica, cirugía de aumento mamario y cirugía de contorno corporal. Esperamos que se suscriban al canal para no perderse los próximos videos. Pueden activar también la campanita de notificaciones, que le den like y también pueden dejar su comentario para que nosotros podamos estar respondiéndoles dudas, consultas y también tomarlos como referencia, que es lo más importante para próximos videos. Así que comenzamos con esta parte 3. Excelente. Bueno, dos temas súper interesantes, de alto impacto, de mucha demanda, que hacemos frecuentemente. Y bueno, arrancamos con el puesto número 3, que se lleva al bronce, que es la cirugía de rejuvenecimiento quirúrgico de la mirada. Para mí es una de las cirugías por ahí más minimizadas, ¿sí?, por los propios profesionales y por los pacientes, porque son de recuperación súper rápida, ¿sí? Está catalogada dentro de menor impacto al organismo, de recuperación rápida también, pero una de las cirugías más desafiantes porque requiere un trabajo minucioso y de súper precisión. Tal es así que es una cirugía en la que yo particularmente utilizo lupas, o sea, magnificación para ver bien al detalle. Y que tiene un impacto súper alto en algo tan importante como es la mirada. Totalmente. Aparte de esto que decís del detalle, es una cirugía que no te da margen de error, porque aparte los párpados están relacionados también con la visión. Si bien el párpado no afecta la visión, no quiero confundir tampoco, pero una cirugía mal realizada en los párpados puede traer consecuencias severas en el globo ocular y en la visión. Entonces es una cirugía que sí o sí hay que hacerla bien, porque la consecuencia que puede tener es no solo estética, sino funcional. Esto no sucede tan así en otro tipo de cirugías como puede ser una lipo. Una lipo mal realizada, vamos a tener una consecuencia estética, exacto, pero el problema nunca va a ser funcional, o va a ser un problema funcional menor. Pero en los párpados esto no es así. O, por ejemplo, en la que vamos a estar viendo a continuación, que es la rinoplastía, también, que es una cirugía estética y funcional. Es decir, que vamos a hacer, como cirujanos estéticos, no solamente vamos a estar transformando zonas anatómicas, potenciando la belleza, combatiendo el envejecimiento, sino también vamos a estar trabajando sobre zonas cruciales como son zonas funcionales. En este caso, por ejemplo, los párpados y a continuación el tema de la nariz. Y a mí particularmente es una cirugía que me gusta mucho y que, como toda la cirugía plástica, tiene una alta demanda en los pacientes masculinos también, que son aquellos que hoy por ahí están acercándose un poquito más a lo que es la cirugía estética y demandan por ahí un rejuvenecimiento de la mirada, ¿no? ¿Qué pacientes que nos están mirando, personas normales del día a día, que tienen sus distintos trabajos, profesiones, su estilo de vida, distintas edades, pero cuáles son los síntomas o los signos o las situaciones que hacen que una persona, sea hombre o mujer, pueda necesitar una cirugía de párpados? Bien, nuevamente yo creo que hay que como clasificar a los pacientes, ¿sí? Porque no hay una única indicación precisa para cada procedimiento, en este caso la cirugía de párpados. Pero hay dos momentos en el día que un paciente se mira al espejo. Creo que ese es el momento crucial donde dice: tengo que hacer una consulta con algún cirujano plástico, tengo que ver algún médico estético, donde el espejo te devuelve una imagen que no es la que vos sentís. O sea, generalmente cuando un paciente busca un tratamiento estético, sea quirúrgico o no quirúrgico, es porque hay una discordancia entre dos elementos. Uno, su emoción, o sea, cómo se ve de joven, ¿sí? Y lo otro es la imagen que le da el espejo. Entonces, cuando estos dos puntos se empiezan a alejar, ahí dicen: bueno, necesito un tratamiento que intente acercar estas dos posturas. Y en la cirugía de párpados creo que pasa cuando el paciente se levanta y ve sus ojos como encapotados, bolsas, inflamación. Y el segundo momento del día creo que es cuando pasan las horas y el paciente se ve con una mirada muy cansada. Por ahí no se siente cansado, pero cuando se va al espejo, se mira, está en el baño y
el espejo le devuelve esta imagen de agotamiento, de cansancio, de pesadez de la mirada. Creo que esa es una de las características. Y ahí se resolvería tu pregunta con, por ejemplo, un paciente con exceso de bolsas, que se suelen inflamar más de día a la mañana, o un paciente con una ptosis o una caída de las cejas o de los párpados, cuando tenemos ese exceso de piel que molesta y que muchas veces genera una pesadez en el párpado superior. Creo que esas son las dos indicaciones para una cirugía, por ejemplo, de párpados. Sí, lo explicaste súper bien. Un tipo de paciente a veces puede ser un paciente más añoso, un paciente de más de 45 o 50 años, tanto hombres y mujeres, que el síntoma que ven es ese, como que les sobra piel, tanto de arriba como de abajo, muchas arrugas, mucha piel colgando. Incluso he escuchado relatos de pacientes que por el párpado inferior tan flácido y tan caído hasta le tapa el ojo. Dejan de ver. Y deja de ver. Entonces, en esos casos, además de estético, pasa a ser funcional, ¿no? Pero ese es un tipo de paciente. Pero también hay otro tipo de pacientes jóvenes. Exacto. Que a veces tienen un componente más genético o constitucional, como por ejemplo el exceso de bolsas inferiores, que son como esas bolsitas que se hacen acá, como unas bolitas, y es un paciente joven. Y que por ahí ni siquiera le sobra piel. Exacto. Para ahí hay algunas técnicas que son transconjuntivales y demás, que son orientadas a tratar las bolsas sin sacar tanta piel. Bien. Y después también hay otros pacientes que pueden tener también genéticamente o constitucionalmente hundimiento. Entonces quizás ahí se combina el exceso de piel, hay distintas combinaciones, no hay un único tipo de paciente, como bien decías, que pueden tener exceso de bolsa, que pueden tener exceso de piel, que pueden tener hundimiento. Entonces también muchas veces hoy lo que se hace es entender la cirugía de párpados como una cirugía de rejuvenecimiento de la mirada y complementar también con lipotransferencia, por ejemplo. Exactamente. Y otra cosa también importante es que también pacientes que producto del envejecimiento se les empieza como a caer también la ceja, la cola de la ceja, en algunos casos hasta la cabeza. Sobre todo en mujeres, sí, que es muy frecuente. Y sobre todo impacta más en mujeres porque las mujeres tienen que tener una tendencia en lo que es proporciones del rostro a tener las cejas más arqueadas. Con la cola de las cejas, que es el extremo lateral de las cejas, un poquito más elevada que la cabeza, que es la parte medial. Entonces, muscularmente hay una explicación científica de por qué cede un poquito más la posición de las cejas en las mujeres, y por eso es que las mujeres buscan mucho más un rejuvenecimiento o una reposición de las cejas. Y esto quiero que quede claro, Fer, que lo dijiste súper bien, que es que no solamente los pacientes añosos son los que tienen que hacerse un rejuvenecimiento de la mirada, porque rejuvenecimiento no habla solamente de que el paciente está añoso y tenemos que buscar devolverle juventud, sino también armonizar la mirada, por ejemplo, en los pacientes jóvenes que tienen exceso de bolsas, que vos bien mencionabas que son aquellos que hay que utilizar estas técnicas transconjuntivales, que hablamos de sacar grasita por dentro de la conjuntiva, un sector anatómico específico del ojo para rejuvenecerlo. Pero algo que ha cambiado, que es importante, es que las cirugías siempre son customizadas, o sea, ya no existe esa forma de fábrica antigua de sacar a todos los pacientes de la misma manera, con la misma indicación quirúrgica. Es una elección súper precisa que se hace paciente a paciente después de la evaluación en el consultorio. Pero hoy lo que ha cambiado en la cirugía de la mirada, más que nada, es la cantidad de bolsas que sacamos. Se hacen cirugías cada vez menos invasivas porque justamente ya se conocen los procesos de envejecimiento, ¿no? Totalmente. Creo que está buena esta charla que estamos teniendo acerca de, bueno, qué hay de nuevo, qué avanzó, por qué se hacen estas cirugías. Y bueno, vamos a poder tener un próximo capítulo específico de cirugía de rejuvenecimiento de la mirada y entrar en detalle. Pero bueno, creo que pudimos tocar algunas generalidades. Y si te parece, pasamos a la última cirugía en cuestión, la quinta. Arrancamos con la quinta, una cirugía súper desafiante, que como todo en el campo de la cirugía estética se ha modificado, se han introducido tecnologías, ha cambiado todo el tema del proceso que hablaba Fer de la cirugía, desde el pre, el intra y el posoperatorio, que es la cirugía de nariz, tanto estética como funcional. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta para la gente que está mirando, para los pacientes, futuros pacientes. ¿Por qué pensás que una persona, independientemente de sea hombre o mujer, puede tener el deseo de realizarse una rinoplastia? Bueno, creo que hay varias respuestas. Hay muchos pacientes, por lo menos los que me llegan a la consulta, dividamos básicamente para clasificarlos entre hombres y mujeres. Creo que hay un gran porcentaje, sobre todo el paciente masculino, que busca funcionalidad. Creo que es el paciente que se da cuenta que entrena y respira mal, que no tiene una buena capacidad ventilatoria, que tuvo múltiples episodios de trastornos ventilatorios, ha acudido muchas veces al otorrino o algún médico a tratar problemas de respiración, y es creo yo que es una gran indicación
en la cirugía de rinoseptumplastia funcional, ¿sí? El paciente masculino que busca respirar. Creo que eso es un gran pool de pacientes. Después... Y que de paso se quiere hacer algo estético. Por supuesto, ¿No? siempre, Porque muchas veces el que solamente quiere resolver lo funcional termina yendo al otorrinolaringólogo y le hacen con una incisión chiquitita y de manera cerrada, le sacan un pedacito de cartílago para que pase mejor el aire y se terminó. Por supuesto. Pero muchos pacientes, estos que vos decís, además son un poco coquetos, quieren verse Exacto, mejor y sí. algo estético de su nariz no le gusta. No Entonces me tocó dicen, bueno, nunca ningún paciente que me diga, y no mejoremos un poco la nariz. exactamente. No toca. Habitualmente el paciente que busca solo lo funcional termina más en un otorrino. Exacto. Eso es lo más frecuente Es porque real. el cirujano plástico exclusivamente funcional es poco Es frecuente que se realice. Sí, debo decir ahí, vale una aclaración, que con el transcurso de los años surgió como una subespecialidad que se llama rinología compartida, como pasa en los párpados entre los cirujanos plásticos y los oftalmólogos, que ahí surgió la oculoplastia. En la parte de la nariz surgió lo que se llama rinología, que también es un terreno compartido entre el otorrino y el cirujano plástico. Antes los pacientes que acudían por problemas respiratorios iban al otorrino, como bien decís, y los que querían algo estético iban al plástico. Hoy es un terreno compartido donde hay otorrinos excelentes que hacen cirugías hermosas, tanto estéticas como funcionales, y también habemos plásticos que hacemos las dos cosas. Por eso somos especialistas también en nariz, ¿no? Esto es clave, también me gustaría la cantidad de capítulos que salieron de acá, ¿no? Pero esto para un capítulo aparte que es, no importa qué especialista haga la cirugía, si estamos hablando de una replastía, no importa si es un otorrino o es un cirujano plástico, lo que importa es que ese profesional tenga la expertise adecuada para llevar a cabo el procedimiento. Y eso aplica para cualquier cirugía. Me parece eso lo podemos hablar un poquito en detalle en otro capítulo entero y también hablar un poquito del intrusismo y demás. Pero ahora, para no meternos en eso, ahí describiste muy bien un tipo de paciente masculino que, digamos, quiere respirar mejor y de paso aprovecha para hacerse una mejoría estética. ¿Qué es lo que buscan mejorar estéticamente esos pacientes? Bueno, básicamente creo que la mayor consulta o los mayores rasgos que por ahí molestan a la hora de mirarse un espejo, creo que es la jiba, ¿sí? La jorobita, tan conocida. Hay pacientes particulares, hasta famosos, que tienen sus rasgos característicos que jamás se tocarían su nariz, pero hay cuestiones que tienen que ver con la armonía del rostro que hacen que haya unos ciertos factores que intervengan en lo que se llama belleza, que es algo completamente subjetivo y que ha ido evolucionando y que va cambiando con la cultura y con la historia misma. Pero creo que lo que más molesta hoy en día son las jibas, ¿sí? Las jorobitas, que nosotros tenemos la tendencia en una rinoplastia masculina a dejar un dorso recto, ¿sí? Y en una paciente mujer generalmente tendemos a hacer un dorso más cóncavo, ligeramente hacer una pequeña sutileza de tobogán para darle un cierto rasgo femenino. Después, otra de las cosas que molestan muchísimo es la punta caída, ¿sí? Tenemos que entender que la nariz tiene cierta estructura, pero en muchísimos casos, sobre todo en algunas etnias, acá en los pacientes argentinos, tenemos muy poco sostén en la punta. Entonces lo que buscamos hacer en esta cirugía, que se llama rinoseptumplastia, septum es el tabique, vamos a sacar ese cartílago que decía Fer, y vamos a utilizar para estructurar la punta. Por eso se llaman rinoplastías estructurales. Y nos va a permitir posicionar la puntita en el lugar correcto donde nosotros querramos, y que previa simulación, que también es una herramienta interesantísima que podemos tocar, el tema de las tecnologías y la simulación preoperatoria, previa simulación conjunta con el paciente que vamos a estar en el consultorio, vamos a determinar más o menos qué estilo o tipo de nariz nos gustaría para el postoperatorio. Entonces hacemos una estructuración de la punta. Entonces, punto número 2, la punta. Punto número 3, las desviaciones que se llaman laterorrinias, pueden ser congénitas, pueden ser por la propia evolución del tiempo, pueden ser postraumáticas después de un traumatismo, y el ancho de la nariz, eso es importantísimo. Generalmente en pacientes femeninas, o sea, pacientes mujeres de más corta edad, molestan muchísimo el ancho de la nariz. Por eso se utilizan muchos esos recursos como el make-up para iluminar el dorso y darle sombritas al dorso de la nariz y afinarla. Ahí lo resumiste súper bien, y todas estas alteraciones que vos decís habitualmente se trabajan en simultáneo en una cirugía. El paciente puede venir por una jiba, pero también vamos a afinar, también vamos a estructurar la punta, también vamos a afinar la punta. Muchas veces se achican también los orificios nasales, que se llaman narinas, también las alitas, que son las carnecitas que le dicen los pacientes. Entonces, la cantidad de estructuras que se mejoran en una rinoplastia son muchísimas. En algo tan chiquito como una nariz, la cantidad de pasos que tiene y de detalle técnico que tiene la rinoplastia es muy, muy elevado y requiere una destreza
muy avanzada para tener buenos resultados, tanto estéticos como funcionales, ¿no? Sí, tal cual. Creo que acá en Rhino también nos pasa un poco lo mismo que en todos los temas que estuvimos hablando. Vamos a poder hablar un episodio entero de eso. Pero creo que ahora, para ir terminando este video y que no quede eterno, creo que hemos hablado bastante. Vamos a dejar nuevamente acá las indicaciones de si nos quieren seguir, que se suscriban. Pulgares arriba, ¿no, Fer? Que nos den un like, que like. todavía es gratis. Y también muy importante que puedan dejar un comentario acerca de dudas, consultas que puedan tener o próximos videos que les gustaría ver, que los vamos a tener muy en cuenta para grabar los próximos episodios. Así que nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo capítulo.